la época de crisis, pero bueno, es verdad también que se ha aumentado como no está aumentando en otros pueblos, ¿no? Por tanto, son dos datos que para nosotros son preocupantes y muy significativos, ¿no? Entonces, ante esta situación, para nosotros estamos ante un verdadero problema, ¿no? Hay un verdadero problema y que hay que afrontarlo. Y si en el diagnóstico, por supuesto, no estamos de acuerdo, es difícil buscar soluciones a los problemas. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico común y donde hay que afrontarlo porque puede ser que haya muchísimas connotaciones, desde las infraestructuras, desde la falta de oportunidades, desde, bueno, pues que hay, como la propia moción dice, hay más defunciones que nacimientos, son muchos, ¿no? Pero sí es verdad que la falta de oportunidades es lo que a nosotros nos preocupa. Y por tanto creemos que estamos a principios del año 2020 y hay que buscar una estrategia común donde podamos darle la vuelta y cambiar la tendencia que tenemos en Morón, tanto en población como en desempleo. Tenemos que intentar buscar el mejor futuro para nuestro pueblo. Y eso no se va a hacer en 2 días. Eso no es una cuestión de que mañana empieza a llegar gente a Morón porque busquemos oportunidades. Yo creo que esto es un plan, por eso le hemos llamado plan estratégico, donde, bueno, pues habrá que cumplirlo y a medio largo plazo, pues que Morón vuelva a ser una población de referencia, una población donde puedan venir personas a buscarse su oportunidad de futuro, como lo estuvieron haciendo hasta el año 2011. Aquí hay una gráfica en la propia moción donde ustedes mismos podéis ver cómo, bueno, el Partido Popular cogió en el 2003 la población por debajo de los 28.000 habitantes y llegamos casi a 28.600. Es decir, se crearon oportunidades en nuestros pueblos para que vinieran. Claro, ese plan estratégico no debe ser solo del equipo de gobierno. El equipo de gobierno debe de poner, digamos, la gran parte, porque bueno, tienen los técnicos a su disposición, tienen más personas, colaboradores, pero es verdad que debemos colaborar, tenemos que hacerlo entre todos los grupos municipales y, por supuesto, los agentes económicos de nuestro pueblo, ¿no? Los agentes económicos que intervengan los comerciantes, los empresarios, los sindicatos, y así poder recibir aportaciones de todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros planteamos aquí distintas posibilidades, ¿no? Distintas medidas que se pueden estudiar. Estas no son, por supuesto, fijas, ¿no? Desde apoyo directo al nacimiento, desde planes para fomentar el emprendimiento, aprovechando que la Junta ahora ha bajado a 60 euros mensuales durante 2 años el pago de autónomos. Bueno, pues desde el Ayuntamiento también se puede prestar otras soluciones, promocionar el consumo en nuestro pueblo, haciendo pues propuestas y haciendo, por supuesto, promociones al pequeño comercio, realizar un estudio sobre el mercado laboral que seguramente estará hecho por parte del SAE y bueno, y atender a la formación profesional para las salidas profesionales que haya en nuestro pueblo, reducción de impuestos de los impuestos, llámese impuestos a actividades económicas, aunque aquí se diga que no, que eso es para fomentar y para ayudar a los ricos. No, pues no, nosotros lo hicimos cuando vinieron las empresas termosolares y se instalaron en Morón de la Frontera. Reactivación del centro de empresa, para nosotros es fundamental que el centro de empresa empiece a actuar y que se ayude a los pequeños comerciantes desde el centro de empresa o a pequeños autónomos que quieran empezar en el mercado laboral, las bonificaciones en licencia de apertura, exenciones en el pago de los traspasos de negocio, la ventanilla única empresarial y crear un suelo industrial, una bolsa de suelo empresarial e industrial con terrenos que se pongan a disposición cuando el plan general pues venga, ¿no? Es decir, son medidas que entendemos que pueden ayudar a atraer empresas. Por supuesto, no hemos puesto aquí las infraestructuras porque no dependen de nosotros, pero es fundamental la infraestructura para nuestro pueblo y para atraer infraestructura hay que ir todos de la mano, eso está claro, no podemos ir cada uno por nuestra cuenta y por tanto creemos que se debe trazar, como digo, un plan estratégico que ayude a mejorar la actividad económica de nuestro pueblo y que por eso nosotros presentamos esta moción. Como digo, son propuestas que no es lo que queremos, son orientativas, por supuesto, y que se reúna y se elabore este primer plan municipal de crecimiento poblacional y de fomento del empleo, porque desde luego, como digo, los dos principales problemas que tenemos ahora mismo en Morón es tanto la pérdida de población como el empleo y hay que atajarlo
y hay que parar esa sangría que al final nos vamos a quedar 4 gatos en este pueblo y eso no puede ser, ¿no? Por tanto, esperemos que los grupos así lo vean, que hagan un diagnóstico muy similar al que estamos haciendo nosotros, porque sin un diagnóstico así, desde luego, no podemos solucionar el problema de fondo que tenemos en Morón de la Frontera y que tenemos que atajar entre todos, entre todos, aparcando las siglas políticas. Gracias, proponente. Grupo delante, tiene la palabra. No interviene. Grupo AMA. Sí, pues lo lamento mucho, Antonio, pero nosotros discrepamos en el diagnóstico. Lo hemos dicho ya otras veces y lo seguimos manteniendo. El criterio exclusivo de la población, que la población se crezca en los niveles que ha decrecido, no nos parece que es un dato, digamos, significativo de la calidad o no calidad de vida en un pueblo. El dato significativo, en ese sí estamos por supuesto de acuerdo, es el tema del empleo, ¿no? El tema del empleo sí, ¿no? O sea, si el problema del descenso de población está exclusivamente justificado, o sea, exclusivamente motivado porque hay una falta de empleo y porque se está yendo gente de Morón, gente en edad de estar trabajando, pues entonces eso sí que es evidentemente un problema, ¿no? Pero el tipo de políticas de población, de que hay que incrementar la población y favorecer las políticas de natalidad y eso, ese no consideramos que es el problema ahora mismo de Morón. Si es el problema, es de la generación de empleo, ¿no? Y nosotros, por ese motivo, porque de esos dos criterios, uno sí lo compartimos, el otro no, nos vamos a abstener. También decir que, bueno, por supuesto, una de las medidas que se propone aquí, como es la reducción del impuesto de actividades económicas, nosotros no estamos de acuerdo, ya lo hemos dicho muchas veces. De hecho, nosotros lo que proponemos es el incremento del impuesto de actividades económicas. Aprovecho en este punto para contestar un poco a palabras que dijo antes Ignacio, de que no se iba a poner en riesgo empresas de Morón que están manteniendo, que sí, que hay empresas de Morón que están manteniendo, pero que también hay grandes superficies, porque creo que Mercadona no es de propiedad de ningún ciudadano de Morón, creo que el Líder tampoco, creo que el Family que se acaba de instalar tampoco, creo que las grandes superficies esas son grandes superficies de grandes marcas que vienen de grandes empresas y vienen a Morón, y esas no son ese perfil que usted estaba diciendo, y es al que nosotros sí proponemos reiteradamente que hay que subir los impuestos, porque además estamos hablando de una empresa que hay que subir los impuestos porque lo que consideramos que están haciendo no ya en Morón exclusivamente, sino del sistema económico general, es una competencia absolutamente desleal a lo que es el pequeño y mediano comercio. Es que cada vez, y eso sí que es un problema, y ese diagnóstico no está puesto en esta moción, es que es muy difícil tirar para adelante con un pequeño y mediano comercio, con una pequeña y mediana industria en Morón, sobre todo el pequeño y mediano comercio, por la competencia esa que hay de las grandes superficies, que es que no dan posibilidad de rendimiento a las pequeñas. Y desde luego tampoco estamos de acuerdo en ese diagnóstico de que hace falta liberar terrenos industriales. En Morón terrenos industriales hay de sobra. Basta irse al polígono industrial de Macho, al polígono industrial de Escalante que está al lado, al de la Alameda, en todos sitios hay, no hace falta generar más suelo. Lo que hay que ver, y en eso estoy de acuerdo, en por qué esos terrenos que hay muchísimo vacíos, pues no se montan actividades económicas en esos terrenos. Eso sí, pero en fin, volver a generar, eso es el problema de que hubo de la bolsa de especulación, de la crisis que hubo tan grande, eso que es generar especulativamente terrenos que luego no son suficientes. En Morón hay terreno, el problema no es que no haya disponibilidad de terrenos concretamente industriales o comerciales, ¿no? En definitiva, nosotros vamos y con respecto también a las estadísticas, bueno, un pequeño detalle, pero que sí lo quiero decir, ¿no? Efectivamente se ve una gráfica de la población y también se ve luego una gráfica en la página 2 de las empresas. Pero claro, es que depende de cómo uno ponga la gráfica. Claro, si la gráfica la pones empezando en los 1200, pues sí que se ven una diferencia muy grande, pero si tú esta gráfica la pones desde cero, esa diferencia prácticamente no se nota. Que estamos hablando de una diferencia de 20 o 30, que no digo que no sea importante, es importante por supuesto, pero digamos que da una visión un poco, no sé cómo calificar, un poco exagerada, ¿no? En definitiva, no estamos de acuerdo con alguna de las partes de los diagnósticos, con la parte en la que
Evidentemente hace falta generación de empleo, pero no desde luego en que el criterio poblacional sea el determinante para la generación de empleo y para la generación de calidad de vida de los que sí que vivimos aquí. Gracias, Grupo AMA. Grupo Socialista. Sí, circunscribir la pérdida o de población a Morón de la Frontera a estas medidas o a esto que propone o a esta exposición de motivos que propone el Partido Popular nos parece un poco no estar dentro de la realidad, cuando más de la mitad de las provincias de España, no estoy hablando de Andalucía ni de la provincia de Sevilla, más de la mitad de las provincias de España pierden población, y es un dato que no hay nada más que ir a la prensa. Hoy en día la despoblación en determinadas provincias, en determinados sectores, es una realidad que se está tratando incluso a nivel de ministerio, que es que se ha creado un ministerio para tratar ese tema. Circunscribir eso a Morón de la Frontera y me parece un poco simplista comparar o equiparar el tema de la creación de empleo con la pérdida de población en Morón de la Frontera, ¿no? Sí decir que nuestra intención desde el equipo, no vamos a votar la moción, no estamos de acuerdo por la moción, para empezar por esta primera opinión que manifiesto, ¿no? Y es que no hablar de población y de fijar la población a los territorios y de propiciar que Morón pueda crecer en las medidas en las que Morón pueda permitírselo, ¿no? Nosotros lo estamos intentando, es una situación que es una realidad que venimos trabajando desde que accedimos al gobierno municipal, ¿no? Y por eso nuestra intención de cada vez ir mejorando no solo la calidad de vida en la ciudad, sino también las posibilidades de esta ciudad. De hecho, cada vez que podemos, hemos hecho una apuesta importantísima por fomentar el turismo, la cultura, la participación y la generación de actividad y de dinamismo en la ciudad de Morón de la Frontera, con una apuesta muy importante que está dando sus frutos. No hay nada más que ver la última campaña que hemos hecho estas últimas Navidades, el esfuerzo que hemos hecho y con la participación de la sociedad civil y la sociedad económica, o por lo menos del comercio de esta ciudad, ¿no? Ahí están yendo nuestro trabajo, a ir poco a poco en la medida que también nos lo permiten nuestras posibilidades, lo decía antes, con la situación económica que tiene el Ayuntamiento de Morón, a apoyar a la pequeña, a la mediana empresa dentro de las posibilidades que tenemos, con las posibilidades de ir aumentando las bonificaciones, las ayudas al comercio y a las empresas de Morón, ¿no? Y también con generar, cuando yo hablaba antes de que no vamos a poner en riesgo el sector económico, las empresas de Morón, es porque creemos que Morón debe de mantener, como estamos intentando, y no es fácil mantener una confianza en la gestión de la ciudad, ¿no? Estamos intentando de crear y de mantener esa confianza en nuestra ciudad. Por lo tanto, el mantener unos criterios de fijar, como decíamos antes, de no subir los impuestos a ninguno de los sectores económicos de la ciudad, también por crear y generar esa confianza que permita a las empresas establecerse en Morón y tener confianza en la gestión de la ciudad, ¿no? En definitiva, gráficos podemos buscar todos los que queramos. Yo te puedo enseñar un gráfico también que no has hablado, y es que yo tengo un gráfico que además cada mes lo actualizamos, y es del empleo en Morón de la Frontera. En el 2012, que nosotros entramos en el 2012, en el 2011, ¿vale? Había en Morón 4.113 parados, y en el 2019 los datos que yo tengo recientes son de 2.516 parados. También podíamos utilizar este gráfico, pero es que no estamos contentos con que en Morón haya 2.516 parados, y vamos a hacer todo lo posible para que esa tasa siga bajando, pero Morón ha llegado a tener, con la misma población, prácticamente con la misma población, 4.100 y pico de parados, ¿no?
Estamos en una situación y no estamos conformes con el número de parados que hay en Morón. En definitiva, hemos creado una nueva delegación ante nuestra preocupación para ir generando esa confianza, esa promoción de actividad económica, y hemos creado una nueva delegación, la de Economía, para hacer políticas que van a irse viendo. Por ejemplo, otra cuestión que es importantísima para Morón, y necesitaremos el apoyo de este ayuntamiento pleno. Hemos conseguido, a fuerza de muchísimo tiempo y de muchísimo esfuerzo, y de que la carretera de Morón a Araal, de Araal a Sevilla, de Araal a Morón o de Morón a Araal se arreglase. Ahora es importantísimo, otra vía importante para Morón, que la Junta apueste por la regla y el arreglo y la mejora de la carretera que nos une a Morón directamente a Alcalá de Guadaira y a la A92 por esa carretera, por esa vía. Eso es importante para también fijar población aquí. Vamos a hacer una apuesta por poner en marcha políticas de vivienda con lo que queremos hacer en el estudio de detalle, que también en la medida que podamos ayudar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas a establecerse en Morón de la Frontera. Necesitamos que la Junta de Andalucía, de una vez por todas, decida qué va a hacer con el Plan General de Morón de la Frontera. Nosotros hemos sido leales con la Junta de Andalucía y con el camino que la Junta de Andalucía marcó en su día. Lo que no sabemos es por qué la Junta de Andalucía sigue sin respondernos a nuestro Plan General. Que nos diga que sí o que no, pero que conteste, que el Ayuntamiento de Morón pueda también utilizar el Plan General para generar esa confianza y generar economía y generar en Morón de la Frontera. Es una apuesta importante ese Plan General. Y ya no pedimos que nos lo aprueben, simplemente que nos digan si nos lo van a aprobar o no. Hasta ahí, en esa situación estamos ya, ¿no?, con el Plan General. Necesitamos que se nos respondan lo tengo aquí, que si queréis os lo puedo decir, a la infinidad de peticiones de reuniones que le hemos dicho a la Junta de Andalucía, que nos contesten al tema del hospital de Morón de la Frontera, si las ubicaciones que le hemos propuesto son idóneas o no. No hemos recibido contestación a eso. El hospital de Morón de la Frontera es una apuesta importante también para fijar población a Morón de la Frontera, y aún no tenemos la contestación a las distintas propuestas que le hemos dicho de espacio. Por lo tanto, es un trabajo que estamos haciendo día a día aquí, ¿vale? Y por lo tanto creemos que no tiene mucho sentido, porque además no creemos en eso de hacer un plan estratégico. No, es nuestro trabajo día a día con políticas concretas, lo que va a hacer que Morón consiga mantener la población que hay y aumentarla en la medida en la que vayamos generando posibilidades para los vecinos, las vecinas de Morón, y para personas que puedan ver en Morón confianza para venir a vivir a nuestra ciudad. No vamos a votar la moción. Para cerrar la moción, Grupo Popular. Sí, bueno, yo me lo temía, ¿no? Me lo temía, que el problema iba a ser en el diagnóstico, y está claro que nosotros vemos una ciudad y ustedes estáis viendo otra, y no es cuestión de mandar un mensaje de pesimismo a la ciudadanía, sino es cuestión de los datos objetivos. Las gráficas podrán estar como estén, pero es que la de la población va en picado, va en picado. Y mire usted, no lo digo yo, no lo digo yo. Mira, aquí tengo el Diario de Sevilla, que es la ciudad de referencia, y pone: mientras la Sierra Sur tiene problemas, destaca la caída que ha experimentado en Morón de la Frontera. Y además dice: la comarca pierde 486 empadronados, a lo que se une la preocupante caída de Morón, que tiene 217 vecinos menos de derecho que hace un año. ¿Y a usted le parece esto que no es preocupante? Pregunto. Diario de Sevilla, no me lo estoy inventando yo. Eso viene en la noticia de Diario de Sevilla, que la puede usted buscar de hace un mes aproximadamente. Y claro, para nosotros es sorprendente que digan que la pérdida significativa de población no es un problema. ¿Qué le va a decir usted a los 862 personas que se han tenido que ir de Morón desde el año 2011? Que han tenido que ir a buscarse su futuro, a Mallorca, a Canarias,
a Inglaterra, a Londres, que todo el mundo conocerá a alguien. Todo el mundo seguro que conocerá a alguien. Y claro que el problema son las infraestructuras, claro que el problema, pero un problema que han dejado de escapar el Partido Socialista cada vez que ha gobernado. Siempre, no se pujó porque la A92 pasara por Morón. Es que eso es así de claro, cuando gobernaba el Partido Socialista. Y ahora dice usted, no, hemos arreglado la carretera Morón-Aral. ¿Ese es el arreglo que querían los vecinos de Morón? ¿Usted entiende que sí? ¿Usted entiende que sí? Pues nosotros entendíamos que no, porque además para una población como Morón se podía haber hecho algo más de lo que se está haciendo, porque se ha hecho entre Alcalá y Dos Hermanas, que ahora se ha abierto la S40 y hay 2 autovías paralelas a menos de 1 kilómetro, 2, una en el Tomillar y otra en la S40 que va prácticamente por al lado en 500 metros. Y eso lo hizo el Partido Socialista, Es que el Partido Socialista ha sangrado la provincia en materia de población, en materia de infraestructura, ha creado más diferencia entre las zonas rurales y las zonas metropolitanas, pero mucha más, en infraestructura sobre todo. Y desde luego el Partido Popular, al que usted ahora le achaca todos los males del mundo mundial, sí, me está diciendo ya que si al pegado no le responde, que si el suelo del hospital, mire usted que lleva usted de 40 años, habéis estado 40 años, que ahora el suelo del hospital, bueno, es que usted no se puede ni imaginar los marrones que ha dejado la señora Susana Díaz y el Partido Socialista en la Consejería de Salud. No se lo pueden imaginar, por lo que me transmiten algunos compañeros, de proyectos medio terminar, algunos, bueno, es que estaríamos aquí un día contándole todos los marrones. Y que se va a intentar hacer el Hospital de Morón, pues yo estoy convencido si el Partido Popular sigue desde luego en el gobierno, porque así me lo han transmitido y así se va a hacer. Ahora, que no se lo pida usted en 3 meses, señor Cala, no lo vaya a pedir usted en 3 meses, no lo vaya a pedir usted en 3 meses, porque bueno, de hecho, usted sabe perfectamente que viene una ampliación de la urgencia, ¿no? Yo creo que lo sabrá, ¿no? Como delegado de obra, que viene mientras que se hace el nuevo edificio, usted lo sabrá, ¿no? Bueno, y la implantación ya lo haremos en la moción que ha presentado delante Morón, ya lo hablaremos, pero la instalación del TAC, por ejemplo, en Morón, que va a ahorrar a muchas personas ir a Sevilla y que se va a hacer en breve, eso también lo hizo el Partido Socialista. Bueno, pues ustedes allá. Lo que es triste que justifiquen una gestión municipal con esta pérdida de población, con un desempleo que, por supuesto, en la época me ha hablado usted del pico más alto, en la época de crisis, el pico más alto, de la crisis que creó el señor Zapatero, por supuesto, y que desde luego no ha descontado usted de esa disminución del desempleo de las personas que se han ido, Se dice de 4.000 a 2.700, claro, y los 800 y pico que se han ido, eso no los contamos, ¿no? Y claro, ya están trabajando en Mallorca y en Canarias, en fin. Me parece un poco lamentable la argumentación. Nosotros, desde luego, seguiremos planteando o intentando plantear soluciones para atajar esta sangría, ¿no? Esta sangría de personas y de jóvenes que se tienen que ir de nuestro pueblo y que, bueno, cuando gobernó el Partido Popular, pues se consiguió y aumentamos la población en 600 personas. Y muy orgulloso, porque lo primero que nos encontramos en las pérdidas de servicios era que se fue la Seguridad Social, por ejemplo, y se rescató y se trajo otra vez a Morón, porque claro, lo que ustedes se caracterizan es que muchos servicios básicos que al final hacen que la gente y los vecinos se queden en nuestro pueblo, se marchen de nuestra localidad, y eso es un verdadero problema. Pero en fin, seguiremos presentando propuestas para atajar estos problemas. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la moción. Siguiente punto del orden del día, urgencias. Creo que hay 2 urgencias. Pasamos primero a urgencia. Hay una urgencia de petición de subvención para Camino Rural a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía. Sí, creo que se ha explicado la urgencia a los portavoces, ¿no? Pasamos a votar en primer lugar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba la urgencia por unanimidad. Pasamos, por tanto, a intervenciones para defender el punto. Sí, lo que traemos a pleno como urgencia algo se comentó en la Junta de Portavoces o en la comisión informativa, no lo recuerdo en qué foro fue,
y es una solicitud para arreglar uno de los caminos que tenemos identificado y que podemos decir que es de titularidad municipal, porque lo teníamos trabajado ya presentamos el proyecto. Es un proyecto, una inversión de 150 y algo mil euros para la mejora de este camino, que uniría un camino mejor adaptado y que uniría el núcleo urbano de Morón de la Frontera con la aldea de Guadaira a través del Camino de los Molinos. El plazo, la urgencia es que el plazo para presentar la subvención termina el día 24 de enero y requiere de la aprobación de este pleno municipal. Por lo tanto, yo creo que es una buena inversión, es una financiación que es al 100%, si se nos concede, el ayuntamiento no tendría que cofinanciar nada, y por lo tanto pedimos el apoyo del pleno para esta subvención. ¿Intervenciones? Adelante. ¿No? ¿Grupo Popular? Bueno, solo aclararle, nosotros vamos a votar favorablemente, por supuesto. La Junta de Andalucía está apostando fuerte. Estamos hablando antes precisamente del intentar que haya menos diferencia entre la área metropolitana y las áreas rurales. Pues evidentemente la Junta la Consejería de Agricultura saca esta subvención para el arreglo de caminos rurales, ¿no? Para intentar que precisamente los que estamos más alejados de las capitales pues podamos tener buenas infraestructuras, y me parece una medida importantísima. Y bueno, creo que hoy se lo especifico al portavoz del gobierno, hoy creo que han ampliado el plazo hasta el 7 de febrero. Creo que ha salido hoy una ampliación del plazo, ¿vale? Pero bueno, entendemos que la urgencia es razonable y no vamos a hacer un pleno antes del 7 de febrero, ¿no? Pero yo creo que ha salido hoy publicado, por lo menos la información que tenemos nosotros. Entonces, bueno, me parece una buena iniciativa, y por supuesto que la Junta de Andalucía apueste por el medio rural. Grupo AMAS, ¿tiene la palabra? Sí, no, pedí un poquito más de información. Se trata del camino que sale por lo que es la antigua discoteca Hollywood, hacia adelante, y después ya gira hacia la izquierda, hacia la aldea de Guadaira, ¿no? Vale. Vale, de acuerdo. Era simplemente eso. Nosotros vamos a votar favorablemente. Grande el plano, pero lo puede ver en el expediente. ¿Más intervenciones? Cerramos. Pasamos a votar, por tanto, el punto. ¿Votos a favor del punto? Se aprueba el punto por unanimidad. ¿Hay otra urgencia? Siguiente urgencia. Presenta el grupo adelante y la siguiente propuesta de acuerdos. Primero, apoyo por parte de la Corporación a las reivindicaciones de la manifestación convocada para el 26 de enero en Sevilla por la Marea Blanca. Segundo, instar a la Junta de Andalucía a revertir su política de privatización de la sanidad andaluza y recuperar los servicios externalizados. Tercero, instar a la Junta de Andalucía a realizar un plan de inversiones en infraestructuras sanitarias en la provincia de Sevilla, que incluya la reapertura del Hospital Militar de Sevilla y la construcción de un nuevo hospital en Morón. Cuarto, instar a la Junta de Andalucía a recuperar la pérdida de empleo sanitario público, creciendo por encima de la tasa de reposición, para mejorar así las listas de espera y el servicio sanitario que se presta desde la sanidad pública andaluza. Quinto, instar a la Junta de Andalucía a blindar la sanidad pública andaluza con una inversión mínima del 7% sobre el PIB, tal y como está incluido en el acuerdo sobre reforma del sistema de financiación autonómica. En principio, para defender la urgencia, y votamos primero la urgencia. Bueno, lo traemos por urgencia porque nos enteramos de la convocatoria de la movilización, y si no se aprueba ahora, pues ya no se puede apoyar la movilización. Vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba la urgencia por unanimidad, entonces. Pasamos a la propuesta de acuerdo, ¿no? ¿Está leído, no? A defender la moción. Bueno, pues eso, la Marea Blanca ha convocado una movilización en defensa de la sanidad pública andaluza para este 26 de enero en Sevilla. La sanidad pública andaluza se ha venido deteriorando progresivamente en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis, cuando
también cuando PSOE y PP se pusieron de acuerdo para modificar el artículo 135 de la Constitución, en la que primero se daba prioridad al pago de la deuda frente a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, desde entonces la situación de la sanidad siempre ha ido a peor. El PSOE, con su recorte, allanó el camino al nuevo gobierno de la derecha, que desde la primera decisión que tomó en materia de sanidad dejó bien claro que su prioridad es la privatización de nuestra sanidad, y eso pues lo venimos sufriendo todos los andaluces y las andaluzas. Tenemos una listas de espera inmensas, tenemos la urgencia saturada, falta de personal sanitario, cierre de centros, falta de camas, y aquí en Morón pues todos sabemos bien lo que eso significa, de que llevamos años denunciando el abandono de la sanidad en nuestro municipio. No se sustituyen ni las bajas ni las vacaciones del personal sanitario, que provoca que se alarguen las listas de espera. Nuestros niños y niñas no tienen pediatras de urgencia y en vacaciones tampoco se sustituyen. Necesitamos también más dotación de ambulancias y, como se ha hablado antes, pues tenemos ahí la reivindicación histórica del hospital, que nos obliga a desplazarnos 60 kilómetros para ir a nuestro hospital de referencia, y no es una cuestión, como se ha dicho antes, de 3 meses, sino que lleva 35 años de retraso, y la ampliación de la urgencia entendemos que son unas migajas en comparación con esta reivindicación histórica, y que lo que pone de manifiesto es que a lo mejor ese es el intento de esquivar otra vez esta reivindicación histórica, que ha conseguido que también que parezca que no es una reivindicación histórica, sino que es la promesa electoral histórica, y que ha provocado que haya mucha gente en Morón que ya se dé por vencida. Nosotros evidentemente no vamos a caer nunca en ese desánimo y siempre vamos a defender la construcción de un nuevo hospital, porque bueno, tenemos unos servicios sanitarios deficientes, y sabemos que esa es la solución a todos ellos. La política de recorte y privatizaciones que empezó el PSOE y que se ha profundizado con el PP y Ciudadanos, pues tiene consecuencias fatales para la calidad de la sanidad andaluza y por tanto también para la sanidad en Morón, y por ello pedimos con esta moción pues que se apoye no solo la movilización del 26 de enero, sino que también se apoyen sus reivindicaciones, que son revertir la política de privatizaciones, hacer un plan de inversiones en infraestructura sanitaria que por supuesto incluya el Hospital de Morón, recuperar la pérdida del empleo sanitario creciendo por encima de la tasa de reposición para compensar todos los años en los que no se ha sustituido al personal sanitario, y la inversión mínima del 7% del PIB en sanidad. Gracias. Ponente, tiene la palabra el Grupo Popular. Bueno, nosotros hemos estado el tiempo que nos ha dado, porque ha llegado hoy la moción, hemos estado viendo la moción y bueno, vamos a apoyarla. Vamos a apoyarla porque por dos cuestiones. Una, porque creemos firmemente en la defensa de la sanidad pública. El que les habla formaba parte como concejal del Partido Popular de la plataforma en defensa de la sanidad pública. Quizás antes, Susana, incluso de que tú pensaras presentarte en política. Estoy hablando del año 2003. Estábamos defendiendo el Hospital de Morón, estábamos defendiendo la sanidad de Morón y la vamos a seguir defendiendo en el año 2020. Pero mire, te voy a intentar rebatir un poco las cuestiones y sobre todo las propuestas de acuerdo, porque, bueno, que quizás los vecinos que nos hayan escuchado pues deben de conocer también la otra parte, ¿no? Y la versión contraria, ¿no? Y aparte, bueno, también es verdad que no queremos ser más portada de vuestro periódico, ¿no? Mañana nos pondréis seguramente la foto diciendo el PP ahora da la vuelta y no quiere el Hospital de Morón. Tampoco queremos eso. Mire, el primer punto de acuerdo, apoyo por parte de la Corporación Municipal a la manifestación convocada a todo el mundo, es lícito de manifestarse y de sus peticiones. Podremos estar más de acuerdo, menos de acuerdo con lo que se solicita, pero en eso
estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Instar a la Junta de Andalucía, en el segundo punto, a la reversión de su política de privatización de la sanidad andaluza. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Es decir, el Partido Popular no está privatizando la sanidad andaluza. El Partido Popular lo que está haciendo es externalizar determinados servicios para, sobre todo, reducir las listas de espera. Listas de espera que además había un fraude grandísimo porque no estaban todas las personas que realmente estaban esperando una operación. Y el Partido Socialista las había ocultado. Por cierto, el Partido Socialista, Izquierda Unida, que gobernó con el Partido Socialista, que no se nos puede olvidar tampoco, que fue gobierno también de la Junta de Andalucía e Izquierda Unida, y las ocultaba, y ahora el Partido Popular está sacando todos los trapos sucios, permitirme la expresión, de lo que había ahí metido, todos, absolutamente todos, y que una persona que está esperando una operación se vaya a un hospital privado, eso no es malo, las personas lo que quieren es operarse, sí, lo que no pueden estar es un año esperando operarse. Porque muchas personas que la llamaron dijeron, cuando llevaba 2 años sin que me llamaran y ahora me han llamado a los 2 meses o a los 3 meses. Que da igual que sea un hospital público o privado. Es verdad que hay que reforzar la sanidad pública, estoy de acuerdo, pero cuando la sanidad pública no puede absorber toda la demanda, ¿por qué? ¿Por qué no puede un hospital privado operar a una persona que está a la espera de una operación? ¿Por qué no? ¿Porque su ideología no lo permite? Venga, hombre, por Dios. Instar a la Junta de Andalucía a realizar un plan de inversión en infraestructuras sanitarias en la provincia de Sevilla, que incluye la reapertura del Hospital Militar de Sevilla y la construcción de un nuevo hospital en Morón. Le he dicho ya, por activa y por pasiva, que seguiremos peleando por el Hospital de Morón, pero es que mire, el antiguo Hospital Militar, ayer salió el consejero, esta noticia es de ayer. El antiguo Hospital Militar de Sevilla se convertirá en un bloque quirúrgico dependiente del Virgen de Rocío. El SAS dotará el Hospital Militar de Sevilla con 10 quirófanos. Esto es de ayer, de ayer mismo y de esta mañana. Sí, es que esto no es apostar por la sanidad privada, Esto es apostar por sacar adelante proyectos que el Partido Socialista, por cierto, venía en el mismo periódico que la promesa de la señora Montero, la que hoy es portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda del Gobierno de España. Proyectos años y años ahí perdidos y que ahora el Partido Popular va a intentar sacar. Mire, la propuesta cuarta, la propuesta a la Junta de Andalucía a recuperar la pérdida de empleo sanitario público. Del otro día, de antes de ayer, el SAS anuncia las oposiciones del SAS para el 2020. Salud propone convocar 3.510 plazas de sanidad. Y después el SAS anuncia oposiciones con más de 10.000 plazas, sin cerrar aún la convocatoria de 2013-2015, que por cierto el PSOE la dejó abierta, que no entendemos por qué, vamos. Y en esta convocatoria habla de la alegría de los sindicatos, porque bueno, es la mayor oferta pública de empleo que se va a hacer en el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía. ¿Esto es privatizar? ¿Sacar más de 10.000 plazas de empleados públicos para la sanidad pública? Hombre, por favor, que venga Dios lo vea, por Dios. Es que hay que hablar con conocimiento de causa y decirle a los vecinos de Morón toda la verdad. Y que instar a la Junta de Andalucía a blindar la sanidad pública andaluza con una inversión mínima del 7% del PIB. Yo no sé, no tengo el dato ahora mismo de cuánto estará, pero no te le quepa la menor duda que el Partido Popular lo va a intentar, porque esa era la joya de la corona de la Junta de Andalucía, de la señora Díaz. Se ha dado cuenta, cuando llega al Partido Popular, que no era tan joya de la corona, que lo que estaban es ocultando su déficit y ocultando, por supuesto, la falta de gestión de este Partido Socialista en Andalucía durante tantos años. Y aquí está, soluciones, que las soluciones no van a ser de 2 días, por supuesto, pero déjenle ustedes por lo menos 2 años o 3 años para que se vean los resultados. Y cuando lleguen las elecciones de la próxima Junta de Andalucía, para las próximas presidencia de la Junta de Andalucía, entonces los ciudadanos de andaluces pasarán cuenta, pero que aquí está la realidad, no es otra de lo que está ocurriendo y de lo que va a pasar. Y no digan ustedes más que el PP va a privatizar, porque eso es falso, eso es mentira, y lo único que se está haciendo es derivar a hospitales privados personas que llevan más de 1 año en listas de espera y que necesitan una operación, y que eso, la lista de espera se ha disminuido
en gran cantidad con las soluciones que ha puesto el Partido Popular encima de la mesa. Y mire, con todo con esto, lo único que he pretendido es que los vecinos de Morón tuvieran otra visión de lo que es la realidad de la sanidad andaluza y no la que cuenta Adelante Morón o la que puede contar el Partido Socialista. Y vamos a votar a favor de la moción, sobre todo por la petición del hospital para Morón de la Frontera, que vamos a seguir luchando por él. Grupo AMA tiene la palabra. Sí, el Grupo AMA va a votar favorablemente esta moción, por todos los puntos que lleva, todos los acuerdos, por supuesto el apoyo a las reivindicaciones de la Marea Blanca, por supuesto que se acentúe la política que se frene la política de privatización, que por mucho que esté diciendo el Partido Popular que no está haciendo, sí la está haciendo, al margen de esto, cuestiones puntuales de derivaciones de operaciones en concreto. Y lo que sí queríamos hacer un matiz en el tercer punto, cuando se habla de la reapertura del Hospital Militar de Sevilla, la construcción del nuevo Hospital de Morón. Mucho nos tememos, y espero equivocarme totalmente, pero mucho nos tememos que la apuesta por la inversión en el Hospital Militar de Sevilla, que vaya por delante, es necesaria porque es un despilfarro tener un edificio como se tiene del Hospital Militar y no darle, digamos, una rehabilitación para usarlo en el uso que tenía antes, pero mucho nos tememos que eso va a repercutir una vez más, y en esto hay que decir que lo hizo el Partido Socialista durante un montón de años cuando estaba en la Junta de Andalucía, y nos tememos que ahora lo va a hacer el Partido Popular, va a redundar negativamente en las aspiraciones de Morón tener un hospital en Morón. Creemos que eso va a pasar porque las inversiones siempre se están quejando porque no hay dinero suficiente para todas las inversiones, y evidentemente la rehabilitación de ese hospital militar es costosa, no es muy costosa. Y claro, además es que volvemos al modelo que se ha hecho durante otro montón de veces, ¿no?, que es el modelo de seguir poniendo las grandes infraestructuras sanitarias en la capital. En este caso es cierto que es una infraestructura existente, ¿no?, y que lo que se trata de rehabilitarla. De todas maneras, esperemos que esto que yo estoy aquí diciendo, pues me equivoque, ¿no? Pues yo sería el más encantado en nuestro grupo municipal en equivocarnos, ¿no? Pero significa que sí que va a haber que estar muy pendiente de esa cuestión. Y los siguientes puntos, pues igualmente estamos de acuerdo en recuperar la pérdida de empleo público. Si se han hecho ese anuncio de convocatoria de empleo público que se ha hecho ahora por parte de la Junta de Andalucía, no es más que un montón de empleo público que se ha perdido durante un montón de años en la crisis. A ver si es verdad que se acaba culminando esa propuesta de empleo público, y por supuesto la inversión mínima del 7% sobre el PIB. Nosotros vamos a votar favorablemente a esta moción. Gracias, Grupo AMA. El Grupo Socialista tiene la palabra. Para cerrar la moción, adelante. Yo no sé cómo estarán los sindicatos de contento cuando se van a manifestar el 26 de enero en Sevilla. Y estas reivindicaciones no es el diagnóstico que hace solo Adelante Morón y con el que coincidimos, es la reivindicación de toda la gente que está organizada en Andalucía por la defensa de la sanidad pública, que a lo mejor es que estamos todos locos y no vemos las deficiencias y vemos deficiencias donde no las hay, pero creo que no es así. Creo que las reivindicaciones están basadas en la experiencia como usuarios y como profesionales de la sanidad pública. Yo en 2003 no estaba en política, pero sí que recuerdo las movilizaciones tan grandes que hubo por el hospital, y luego en 2008 se comprometió María Jesús Montero con el hospital, y tanto es el compromiso que tuvisteis vosotros con el hospital que estuvisteis 4 años más gobernando y no le disteis los terrenos del hospital que la propia María Jesús Montero pedía para hacer esa inversión. Externalizar es exactamente lo mismo que privatizar. Antes hemos estado con el caso de las trabajadoras de las sedes judiciales que están contratadas por una empresa haciendo un servicio público,
y todos estaremos de acuerdo en que cuando tú le das a una empresa un servicio público, lo que estás haciendo es privatizarlo. Lo puedes llamar externalización o lo puedes llamar privatización, pero es lo que es. Estás regalando dinero público a una empresa privada para que haga un servicio que podía hacer la Administración directamente. Y lo que estáis haciendo es, y fue la primera medida que hizo el PP cuando llegó a la Junta, es derivar el 30% de los pacientes a la sanidad privada. Y es verdad que nosotras, hay gente que no quiere ir a la sanidad privada, que quiere ir a la sanidad pública, porque es lo que cree y es lo que garantiza que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tengamos acceso a una sanidad de calidad. Y vosotros lo que estáis utilizando es esa derivación para empezar a inflar las cuentas de los hospitales privados, y que, ya te lo dije en el debate que tuvimos en campaña electoral, no es que haya los hospitales están faltos de personal. Hubo una niña que no se pudo operar en un hospital, no porque no estuviera el hospital, sino porque no estaban el personal sanitario. Y es verdad que esto es una derivación, una consecuencia también de las políticas del PSOE, que es quien os ha allanado el camino, pero que vosotros sois los que estáis ahora y los que tenéis que revertir esa situación, y en lugar de revertirla lo que estáis haciendo es profundizar más en ella. Y el 7% del PIB lo pedimos como garantía para la sanidad pública, no para la Consejería de Sanidad, que ahí dentro va lo que se lleva a la sanidad pública y lo que se lleva a la sanidad privada. Lo pedimos para la sanidad pública, porque luego puede pasar lo mismo que pasa con la educación, que no se blinda con presupuesto los servicios públicos, y se deriva presupuesto a la sanidad privada y a la educación privada también. Y fíjate, si las reivindicaciones son tan necesarias, que hasta el propio Spiriman, que hasta hace nada estaba con vosotros, va a ir a movilizarse a Málaga. Así que hasta ahí demuestra que hasta la derecha se manifiesta contra el gobierno de la derecha. Yo por alusiones nada más y termino ya, hombre, porque es que podía contestarle aquí, podíamos hacer un debate, desde luego, pero mire, es que no es verdad. A ustedes lo que os da mucho, yo entiendo que os dé mucho coraje, que es que cuando decís una cosa, el PP gobierna y hace otra. Es que en sanidad, le he dicho ya, la oferta pública de empleo, pero es que en educación tanto de lo mismo. Mire, este año van a salir más plazas de profesores de historia, por ejemplo, en relación a 500 profesores de historia, que ningún año. Eso es una realidad, eso es así. Sí, es así, es la verdad, una verdad como un templo, y esa es la única verdad que existe cuando gobierna el Partido Popular. Bueno, ¿quiere cerrar? Sí, mira, hace tanta falta, o sea, es tan necesario más personal sanitario, que es que hasta eso los sindicatos, las reivindicaciones la ven poco, porque se ha estado durante tantos años no reponiendo las bajas y las jubilaciones, que hace falta más empleo público. Pero es que no puedes decirnos que en educación lo habéis hecho, porque habéis cerrado 400 unidades, que ha hecho, que fue también de las primeras cosas que hiciste, que fue echar a 1.000 personas, trabajadores de la educación, a la calle, consecuencia de que le quitasteis los impuestos a los millonarios, y ahora había que recortar presupuestos, y lo hicisteis cerrando 400 unidades, y ahora 700 unidades están masificadas. Ayer había en la Consejería de Educación 1.500 personas, trabajadoras, monitoras de educación especial y de intérpretes de lengua de signos, que estaban allí reivindicando su trabajo, porque la Junta de Andalucía los quiere dejar en la calle, que tienen la obligación de subrogarla y van a dejarla en la calle. Así que no vengas a decir que por alguna medida ustedes estáis defendiendo la sanidad y la educación, cuando sois los mayores recortadores de la educación y de la sanidad.
aquí en Andalucía y puedes ver en Valencia, en Madrid y allí donde gobernáis que estáis cargándose los servicios públicos y es consecuencia de la política antiobrera que tenéis de llenarle los bolsillos a vuestros amigos, a los empresarios y dejar en la achacada a las familias trabajadoras. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? Se aprueba la moción por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Ruegos y preguntas. Tiene la palabra adelante. Bueno, la primera cuestión la comisión de diciembre de Economía y de Hacienda, la comisión ordinaria, trajisteis ya allí a comisión el tema de la cesión de los terrenos de la Iglesia del Pantano a la Iglesia Católica. Nosotros preguntamos en comisión si esa cesión era una cesión de uso o iba a ser una cesión de propiedad después de la confusión que se creó en el debate anterior de noviembre, donde el Partido Popular entendía que lo que se hacía era una cesión del uso. El acta dice lo siguiente: por la señora Segura se solicita que se aclare si la cesión se hace es de uso o de propiedad. Contesta la señora Cuadro que es una cesión de uso del suelo, pero que la titularidad es del ayuntamiento y que en la cesión de uso, si no se cumple el requisito de destino a culto religioso, revierte nuevamente el ayuntamiento tanto el solar como lo que se haya construido. La señora Segura expone que en el primer acuerdo, hace 50 años, el ayuntamiento tenía unos derechos y pregunta si se pierden con esta cesión. Contesta la señora Cuadro que los derechos se mantienen, que lo único que cambia es que no se establece un periodo de tiempo. Entendemos, por lo tanto, que lo que hay es un cambio de postura después de esa explicación de Cristina. Hay un cambio de postura respecto al pleno que vino la primera vez el expediente, que aquí se aseguraba que era una cesión de la propiedad. De hecho, en la Junta de Portavoces, cuando se plantea este asunto, Ignacio se sorprende y dice que no puede ser porque lo que se estaba hablando siempre era de una cesión de la propiedad. Y por casualidades de la vida, pues ese punto se quita del orden del día y no viene al pleno. Entonces, queremos saber cómo está el asunto. ¿Se han aclarado ustedes ya dentro del equipo de gobierno? ¿Van a hacer sesión de uso? ¿Van a hacer sesiones de propiedad? ¿Va a venir la propuesta a pleno? Si va a venir, ¿en qué pleno va a venir? No, lo aclaro yo porque no se trata de ninguna duda. A pleno vino un expediente y en el expediente se ve claramente lo que viene. En todo caso, podemos decir que es un poco un error de la concejal de urbanismo, pero en el expediente viene claramente lo que se vino a aprobar y no se había quedado lo que se aprobó, si recuerda, no sé si se acordó lo que se aprobó. ¿Sabe usted lo que se aprobó en el primer pleno? Yo sé lo que se aprobó en el primer pleno. ¿Qué se aprobó en el primer pleno? La cesión de la propiedad. No, se aprobó la publicación. Se aprobó bueno, la publicación. Vale, sí, esto tiene luego, pero entonces, la publicación de esto, pero entonces, luego tiene un ahora, proceso. Claro, en el siguiente paso. Claro, evidentemente. Lo que yo quiero que se me aclare si se va a ceder la propiedad o se va a ceder el uso. Quiero que se me aclare si tiene la razón Ignacio o Cristina. No, y que aclare usted a su equipo de gobierno que no nos esté dando continuamente información confusa. No se da eso es lo que me gustaría que se aclarase. Si me deja hablar, sí se lo doy. Cuando ustedes se aclaren, me aclararé yo. Bueno, pues yo se lo aclaro, si me deja hablar. Si me deja hablar, yo se lo aclaro, señora Marina. No se trata de dar información confusa, se trata de un error, no simplemente error. A pleno vino un expediente. Usted sabe lo que se aprobó en ese pleno y en ese expediente lo vio, lo miró, lo comprobó. Se aprobó, te lo digo yo, se aprobó la propiedad, cesión de la propiedad. Hubo un debate, en este caso lo recuerdo perfectamente, unas aportaciones que se hicieron. Ya vino un primer debate que se dejó sobre la mesa y después vino de segunda vez. Y hubo una serie de propuestas por el Grupo AMA precisamente matizando si era la propiedad o la cesión. Y eso fue lo que se discutió, si usted no estaba aquí. Y lo que se aprobó fue la cesión de la propiedad. Eso sí,
Es una cesión de la propiedad condicionada a que siempre sea realizada la actividad religiosa. En el caso de que eso se dejara de hacer, serían unos terrenos que volverían al ayuntamiento. Así es como se ha pactado. Así es como así es como se vino a pleno y se aprobó en pleno el expediente de, en un primer lugar, la publicación porque era necesario. Lo que tiene que venir ahora es ya definitivamente la decisión, que estaba previsto para el pleno de Navidades, que fue un poco todo muy rápido, se decidió que lo traeríamos en cualquier otro pleno de forma más tranquila y ya está. No hay modificación de ningún tipo, porque si hubiese alguna modificación de lo que se aprobó inicialmente, señora Marina, tendríamos que aprobarlo otra vez de nuevo. O sea, que no se trata de ningún cambio, ni se trata ni ningún tipo de información confusa. Se trata simplemente de una aclaración un poco que se le hizo por error y nos remitimos, por tanto, a lo que está aprobado en pleno. De lo que se trata es de que esto no tiene nombre, de que el equipo de gobierno con más liberados y con más asesores lleva a este tipo de confusiones, y la concejal no tiene ni idea de una cosa tan importante para Morón como es la posibilidad de perder un terreno de por vida. Esto es un ruego y una pregunta. Entonces, usted ha preguntado y ha contestado. Yo lo sabía perfectamente lo que en aquel pleno se había hecho. No, pero no. Sí, lo sabía perfectamente. Bueno, y chulerías a mí ni una. Chulerías a su concejala, y le pregunta a usted a su concejala por qué. Señora Marina, yo no estoy haciendo ninguna chulería. A mí sí, porque... Ninguna. No estoy haciendo ninguna chulería. Vamos a respetarnos, porque yo he hecho una intervención sin ningún tipo de chulería, ¿vale? De ningún tipo, ¿de acuerdo? Y le estoy insistiendo de que son ruegos y preguntas. La ley establece que los ruegos se pueden hacer y se contesta por escrito. En este pleno tenemos la tradición de contestarlo oralmente. Usted ha hecho ni un ruego ni una pregunta, pero creo que se la ha contestado debidamente. Y no hable usted, creo que palabras que están fuera totalmente de sitio. Yo creo que no procede así. Le doy de nuevo la palabra para que usted siga con su turno de ruegos y preguntas. Se lo ruego que se centre en el siguiente ruego y pregunta. Yo creo que hemos quedado perfectamente claro la duda que tenía. Si usted quiere otra cuestión distinta, tiene usted los medios de comunicación, otros foros que usted conoce. Pero ahora mismito, yo creo que el ruego y pregunta queda suficientemente aclarado. No hace falta tampoco, creo que más matices. No, mi ruego y mi pregunta no ha quedado suficientemente aclarado, porque además tengo un ruego más. Y si ha habido una actitud grotesca hacia mi persona por su parte. Sí que la ha habido cuando me pone a mí en duda si yo hago mi trabajo o no, de enterarme lo que vienen las cosas a pleno. Pero si usted lleva todo el pleno poniendo en cuestión nuestro trabajo, señora Marina. Sí, no, permíteme. Tengo que matizarle. Yo no he hecho una actitud grotesca. Usted es la que nos acusa a nosotros de no hacer nuestro trabajo cada 30 segundos de que habla. Usted ha hecho en su principio de intervención una exposición y yo le quería decir que si usted no recuerda lo que aprobó, ya está. No es una actitud ni chulesca ni grotesca, ¿vale? Creo que la que iba con una intención quizás retorcida, no voy a utilizar la misma palabra que ustedes, ni chulesca ni grotesca, la que iba con una intención retorcida era usted en su posición. Era usted en su posición. Iba usted un poco, en ese sentido, más parecido a la palabra que usted ha dicho que yo, ¿vale? Y lo siento que se le vuelva en contra sus propias actitudes. Ruego nuevamente que me deje terminar la exposición, porque es muy difícil hacer un ruego o una pregunta en estas condiciones en las que continuamente se me corta el micrófono. Le ruego que sobre este tema ya ha sido totalmente contestado, que haga el siguiente ruego o pregunta. Mi siguiente ruego es que exija usted a su concejala que se informe bien de los temas para que la oposición podamos tener pleno conocimiento de lo que aquí en estos plenos se debaten, y sobre todo de las cuestiones tan importantes como estas de los terrenos del hospital. Ese es mi ruego. Del hospital, que por no, cierto, perdona, del hospital no, de la iglesia. Que por cierto, entonces queda claro que lo que la propuesta del Partido Socialista es que lo que se plantea es ceder la propiedad. Porque yo, Juanma, planteé esta pregunta porque el Partido Popular en el Pleno planteó la duda y aquella duda no se cerró. Entonces lo que yo quería en comisión es que se quedara claro de lo que se cedía o no. Entonces, me has dicho, Juanma, se propone lo que se aprobó. ¿Pero qué es lo que se aprobó? ¿Cesión de propiedad o cesión de uso? De la propiedad. Pues no es tan difícil.
contestar una pregunta. Es que usted no ha hecho esa pregunta hasta ahora. Sin tener por qué... Es que usted no ha hecho esa pregunta hasta ahora. Si las tengo aquí apuntadas. ¿Cómo está el asunto? ¿Se han aclarado entre ustedes propiedad o cesión? ¿Va a venir a pleno? Las tengo aquí, las he leído literalmente. Claro que he hecho esa pregunta, Juanma. Y entonces mi otra pregunta que no me ha contestado. Ese expediente entiendo que tiene que volver a pleno, ¿no? Tiene que venir a pleno. Y entonces, ¿por qué va a una comisión de diciembre y no va a pleno? Porque normalmente lo que llevamos a comisión en el